Estamos muy contentas de que hayan querido y hayan podido estar en este último panel de cierre de este Seminario Internacional de Gestión Cultural de GAM, el sexto ya, que este año trata sobre mediación artística, participación, prácticas y desafíos. Mi nombre es Constanza Moreno y estoy aquí en representación de GAM, específicamente de la nueva área, o más bien recién reestructurada área, como explicó María José Cifuentes ayer, de vinculación y mediación. Y tengo el honor y también el placer de estar acompañada aquí por dos grandes colegas que también están en representación de dos instituciones y dos proyectos nuevos de América Latina que nos van a presentar en unos momentos. Por un lado está Sara Luengas, allá. Sara, hola Sara. Ella es encargada. Sara es encargada del programa de mediación, diálogo y comunidades del recién inaugurado Centro Nacional de las Artes, un espacio público en Bogotá perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Y por otro lado está Gabriela Gobi. Hola Gaby, bienvenida. Gaby, a pesar de sus múltiples facetas como agente cultural, hoy vienes desde Argentina como directora artística de un nuevo programa territorial llamado ABC, por Abasto Barrio Cultural, del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos corresponde a nosotras este panel sobre la mediación del futuro. Es una pregunta difícil, es una pregunta que esperamos que funcione como detonante de esta conversación. Y aunque es muy probable que tengamos más preguntas que respuestas sobre eso, el sentido de que estemos aquí es porque las tres estamos justamente comenzando o en plenos procesos de construcción, de desarrollo, de implementación de tres programas nuevos. Y la idea es que hoy, junto a Cristina, que nos va a acompañar también en un ratito, podamos conversar cómo estamos pensando, cómo nos estamos situando desde estos proyectos nuevos en temas de mediación artística y cultural. En mi caso, no es necesariamente un proyecto nuevo, sino, como ya les conté, esta nueva área de vinculación y mediación, que dentro de la estructura organizacional de GAM es parte de la Dirección de Programación y Vinculación, que antes se llamaba Dirección de Programación y Audiencias, pero que también ha cambiado de nombre un poco a propósito de esta nueva mirada que queremos proponer. Y cuando digo que es un área nueva, me refiero a realmente nueva, porque como equipo, como área, recién nos hemos conformado formalmente hace solo 3 semanas. Pero, no obstante, a pesar de eso, por supuesto que no hemos partido de cero. Tenemos la suerte de arrancar con un equipo con experiencia, con mucho talento, con quienes hemos, primero que nada, comenzado evaluando las distintas prácticas, miradas, acciones que GAM ha desarrollado durante estos 12 años de vida en términos de vinculación y mediación. Hemos estado revisando la narrativa anterior, las acciones pasadas, hemos querido también analizar cuáles han sido los aciertos, por supuesto también los desaciertos, y esto con el objetivo de poder pensar o repensar nuevas formas de hacer y de relacionarnos desde el área y también desde la institución. Y aunque todavía, entenderán, nos queda muchísimo trabajo por hacer, nos queda trabajo por definir lineamientos, diseñar programas. Por ahora tenemos ya estructurado el área bajo 3 ejes. El primero de ellos es la vinculación con el medio, en cuanto a contexto, trabajo territorial, comunidades. En segundo lugar está la mediación artística, que esperamos que sea un eje que logre vincular el arte con los aprendizajes, que fomente metodologías o prácticas o experiencias basadas en el pensamiento artístico.
Y por último, un tercer eje de participación, que desde donde esperamos generar estrategias de participación activa con un equipo que esté en primera línea tomando contacto con las personas. Este equipo está conformado o va a conformarse somos una jefatura, luego hay 3 coordinaciones, una por cada una de estas áreas, y hay 3 mediadores y mediadoras que ya son parte del equipo y 2 encargadas de sala que son las personas que están en terreno. Pero más allá de contarles esta estructura, que es la manera como estamos pensando el trabajo interno del área, y como no tenemos todavía proyectos ni experiencias concretas que contarles, para terminar y darle el pase aquí a mis compañeras, quería solamente contarles algunos lineamientos transversales a estos 3 ejes que esperamos nos puedan como enmarcar los futuros programas, los futuros proyectos que estemos desarrollando. Aquí tengo mi torpeo para que no se me olvide ninguno. En primer lugar, hemos definido junto a la Dirección de Programación y Vinculación que entendemos la mediación como un gesto político. Lo decía Cristina también hace un rato en la mañana, como comprendemos la importancia de tomar una postura, ¿cierto? Tomar una decisión sobre qué rol queremos cumplir, con quién nos queremos relacionar, cómo nos queremos relacionar, desde dónde y sobre todo el para qué, ¿cierto? Y en ese sentido creemos importante actualizar la narrativa, revisar los conceptos, que es un trabajo que nos espera una vez terminado este seminario. En segundo lugar, comprendemos la institución como testigo, una institución, un espacio, un edificio que escuche, que observa, que conoce, en ese sentido una institución situada en el contexto, en el territorio, pero también en el presente. En tercer lugar, también nos gusta comprender la institución como un recurso a disposición de las personas, que sea un espacio de encuentro, de expresión, pero también de habitar y de cohabitar con otros. Y por último lugar, también lo mencionó María José ayer, nos interesa transitar de una lógica de objeto, de obra o de resultado a una lógica que tenga más que ver con los procesos, que ponga el valor en la investigación, en las interrogantes, en la creación. Y por lo tanto lo que queremos lograr es trabajar con proyectos a largo plazo que nos permitan generar nuevas dinámicas y nuevas relaciones, ojalá de más confianza. En definitiva, y es una propuesta ambiciosa, pero ya le contaremos más adelante cómo nos va, lo que queremos y lo que proponemos es lograr ser una institución mediadora que cumpla un rol articulador y que genere puentes entre el arte y la vida cotidiana. Pero no me alargo más para poder darles el pase a mis compañeras. Sara, ¿te parece que empezamos contigo? Buenas tardes, buenos días a todas, a todos, a todes. Yo vengo a contarles del Centro Nacional de las Artes recién inaugurado en la ciudad de Bogotá. Nosotros en Bogotá teníamos el Teatro Colón hace 130 años, es el teatro del Ministerio de Cultura, un teatro a la italiana muy tradicional, se inauguró pues en un contexto muy de ópera, elegante y un poco elitista en su momento y todavía lo sigue siendo. Y a esta sala esta sala que tiene además un telón de boca construido por el arquitecto italiano Pietro Cantini, el teatro, y Aníbal Ligatti, el telón de boca. Aquí una pequeña anécdota, y es que pues, el pintor del telón en su momento hizo una propuesta de un boceto de un telón imaginada con campesinos y con personas pues, más colombianas. Sin embargo, el presidente de la época dijo que no estaba de acuerdo y decidió hacer un telón con personajes de la ópera en pleno centro de Bogotá, en Colombia. Entonces, una pequeña anécdota, ya les voy a decir por qué es relevante.
Y ahora inauguramos detrás del Teatro Colón, que pues se ubica en el centro de la ciudad de Bogotá, el Centro Nacional de las Artes, es decir, que el Teatro Colón se conecta con el Centro Nacional de las Artes y pasa a ser una de las 3 salas que tiene este espacio. Es un espacio nuevo, inauguramos hace un mes, nuevo, donde tenemos la sala Delia Zapata, y aquí es donde empezamos a ver este cambio de paradigma y cómo los teatros también responden a nuevas realidades. Se inaugura con un telón de boca de la bailarina Delia Zapata Olivella, una de las bailarinas afro más importantes en la historia del país, porque pues creó el ballet folclórico Delia Zapata, fue la primera en sistematizar las danzas afro del Pacífico y del Caribe y dejó un legado muy importante en la ciudad. El Teatro Colón se inaugura en 1892 y solo 53 años después, ella llega en 1954 a hacer su primera obra en el teatro, es decir, la primera obra afro negra en el país, en un país donde el 10% de la población son personas negras. Entonces, en este momento inauguramos con otro telón de boca, haciéndole un homenaje a Delia. Tenemos también la sala Fanny Mique, una black box, un espacio experimental para arte y tecnología, y una sala de ensayos para orquestas sinfónicas, que aquí la estamos utilizando para espacios de mediación con danza. Entonces, si quieres poner el video, por favor, Pablo. El Teatro Colón abrió sus puertas en 1892. Tuvieron que pasar 62 años antes de que una artista negra pisara el escenario. Fue la gran Delia Zapata. En su honor se abre esta sala y se arma el Centro Nacional de las Artes, que más allá de una gran infraestructura, tiene una misión de pasar de ser un escenario vitrina a ser un espacio de encuentro, de creación, de proyección, en diálogo con los territorios y el mundo. El Centro Nacional de las Artes será un centro cultural que le abre las puertas a los artistas, a los territorios y al mundo. Que sea un teatro nacional y que se arriesgue a tener un espacio de este formato, pues es realmente un hito en la historia de las artes escénicas en Colombia. Será un lugar habitado por la vida, por la sensibilidad, la creatividad. Más allá de formar públicos, queremos tejer comunidad, una especie de rito de instalación del hogar. Bienvenidos. Bueno, y este contexto, para que se ubiquen y viajen un momento a situarse en el centro de Bogotá, en Colombia, pues nos ayuda a entender el cambio de paradigma que estamos viendo en este momento y el gran reto que es pasar del Teatro Colón, un lugar que tiene de todas maneras una percepción muy elitista, es que muchas personas de la localidad, del barrio, con un teatro de 130 años, no han traspasado las puertas del Teatro Colón, y ahora cómo nos pensamos este nuevo espacio desde otro paradigma, y por eso es interesante también, lo pongo sobre la mesa en la discusión sobre la mediación artística, y es que tiene que venir desde una visión integral y desde una dirección general de los espacios, desde los teatros y desde una política cultural. No nos podríamos imaginar fundar un espacio si no hay una visión integral de mediación y creación artística. Por eso acá en este seminario hemos hablado mucho de mediación artística y por eso nos estamos imaginando este nuevo espacio desde su fundación como un espacio habitado por la imaginación, la memoria, la sensibilidad,
no un espacio vitrina, sino un lugar de procesos, y allí es desde donde nos estamos posicionando, y no como áreas de programación por un lado y mediación por el otro, sino completamente unidas, integradas, con una visión orgánica. Obviamente esto es un gran desafío, creo que en todas las instituciones, y lo hemos discutido y lo hemos hablado, pero por allí va el camino de pensarse no la programación y no las acciones de mediación como agentes independientes. Si bien estamos en el centro de la ciudad, somos un Centro Nacional de las Artes y el único teatro del Ministerio de Cultura, de las culturas, las artes y los saberes, y allí es donde nos llega otro reto, que es cómo pensarnos no solo desde el anclaje o la comunicación con la ciudad, sino también con el territorio nacional, y por eso nos pensamos como un lugar de convergencia y como un espacio donde ocurran procesos en los territorios, con mucho diálogo en los territorios, y que terminen en un espacio de encuentro en el Centro Nacional de las Artes. Y el encuentro puede incluir el proceso, parte del proceso, no necesariamente un resultado. Y aquí les quiero contar una anécdota. Este año vamos a iniciar un proceso de creación con pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del país. Allí hay 4 pueblos que fueron declarados hace poco Patrimonio de la Humanidad, y con ellos vamos a empezar un proceso creativo. El director del teatro fue a consultar con ellos, pues a invitarlos a ser parte de este proceso, que ellos van a hacer laboratorios creativos en la sierra, y luego el 9 de agosto llegan pues a hacer su muestra. Vamos a ver muestra sí del proceso, de un resultado, de un producto, pero el encuentro de este proceso, para contarles, y que se une con lo que decía Cristina hace un momento, y es que las instituciones debamos estar muy abiertas y muy flexibles a lo que implica procesos con grupos poblacionales. Y es que el director viaja a la sierra hace más o menos un mes, se encuentra con autoridades ancestrales indígenas en la montaña, en la Sierra Nevada, y ellos, invitándolos al proyecto, ellos le dicen como: mira, el director de este proyecto no eres tú, ni yo, ni el ministro, el director es la madre tierra. Entonces, danos un tiempo y vamos a consultarlo con la madre a ver si hacemos o no este proyecto. Entonces, esto cómo se une con nuestros tiempos de ejecución, de presupuesto administrativo, de políticas, de indicadores, cuando la comunidad dice que le va a consultar a la madre y no sabemos la madre tierra cuánto tiempo se va a demorar en decirnos si lo hacemos o no. Entonces aquí es como un llamado a esa flexibilidad, sobre todo cuando trabajamos con comunidades y con procesos con territorio. También otra pues de las apuestas, y que se une mucho con lo que es con la postura del artesá que nos presentaba Cristina, y es cómo pensarnos la programación de manera transversal y no solamente desde las conmemoraciones, sino desde preguntas más profundas, y que se unen con la programación y con la mediación. Entonces, por ejemplo, tenemos la serie del agua y de la tierra, de la cual vamos a estar hablando todo el año, y que parte de una pregunta de los pueblos originarios, que es cómo regenerar daños pasados y cómo prevenir daños futuros. Entonces nos estamos haciendo esa pregunta desde todas las áreas durante todo el año, desde la inauguración, la apertura de puertas hace un mes del centro, donde invitamos a las comunidades indígenas, a los pueblos étnicos que a propósito nunca habían tenido un espacio relevante o no se sentían parte o no frecuentaban el teatro, y los invitamos a hacernos esta pregunta. Y aquí viene también otro de los puntos claves de la mediación y que hemos tocado durante estos 2 días, y es cómo crear vínculos a largo plazo y vínculos regulares. Es decir, invitamos a las comunidades a hacer círculos de la palabra, a co-crear estos procesos en la sierra y en Bogotá, a hacer laboratorios creativos, pero si los invitamos una vez a hacer una charla sobre el cuidado del planeta, pues finalmente no trasciende, no pasa nada y hasta ahí llegamos.
¿Cómo creamos ese vínculo a largo plazo, con regularidad? Vamos a hacer este encuentro durante varios años. Las mismas autoridades ancestrales que están en la sierra van a venir a Bogotá, vamos a hacer el laboratorio creativo, vamos a buscar ese intercambio con los colegios, vamos a hacer el encuentro de pueblos indígenas en agosto y cada año pensando en estos vínculos a más largo plazo, vínculos no solamente pues desde el punto de vista de la mediación, sino también afectivos y relacionales. Para darles otro ejemplo de cómo nos estamos posicionando, y es otra de las series es la ancestralidad y futuro, también pensando en las poblaciones afro. Entonces hacemos un laboratorio creativo desde la mediación y desde la programación en territorio, en el Pacífico y en el Caribe, y terminamos con la serie de afrofuturismo en el mes de noviembre en el Centro Nacional de las Artes, y así tenemos otros ejemplos. Ya para aterrizarlo más al área de mediación, diálogo y comunidades, y para que nos empecemos a responder la pregunta de ¿para qué? ¿Cómo nos estamos posicionando? ¿Y cuál sería esta mediación del futuro? Que es una pregunta a la cual no tengo respuesta, creo que la vamos a construir todos juntos tejiendo este diálogo, pero pues es importante mirar al pasado, ver cómo nos estamos posicionando en el presente y cómo, para mí la respuesta va más a modo de lista de deseos o de sueños, en clave de como cerraba ayer María José la conversación. En este momento la mediación en el Centro Nacional de las Artes la estamos viendo como un puente entre obras de arte públicos y artistas, esa creación de diálogos y puentes, pero en clave de participación, más que de formación, que era como se veía un poco antes. En clave de acceso, es importante entender cuáles son las barreras simbólicas, culturales, físicas que están impidiendo que la gente entre a estos espacios. De contribución, y esto tiene que ver con los derechos culturales, y es no solamente a la garantía de derechos en cuanto al acceso o a la participación artística o a la creación, sino también cómo yo como ciudadano puedo contribuir a la vida cultural de una ciudad, de un país. Y en clave de democracia cultural, más que una lógica de la democratización artística, y es como le llevo yo la ópera a un gran número de personas, sino más en una lógica de democracia cultural mucho más horizontal, y es como me conecto o como te invito a compartir desde tus artes o tus saberes, y yo con eso cómo puedo conectarlo y cómo puedo comulgar desde nuestros lugares, y por eso ahí el rol del mediador es muy importante. Bueno, estos son los ejes que tenemos, la relación con la academia, hablamos más de comunidades creativas, nos gusta esta idea de la comunidad creativa, no solamente la audiencia pasiva, sino una comunidad creativa, el área escolar y los laboratorios, que es como vamos a empezar desde este año. Bueno, como algunos de nuestros principios y nuestros ejes son la diversidad, la inclusión, la garantía de derechos, la participación activa, la co-creación, que es donde vamos a hacer foco este año, y la proyección. Pero para entender la proyección, digo, del Centro Nacional de las Artes como un espacio también que sirva de plataforma y de proyección para muchos grupos o colectivos, tanto de manera artística como desde la mediación. Ahora, para imaginar el futuro es importante ver el pasado y esos cambios de paradigma, y como les decía, el Teatro Colón se inaugura en 1892 con una programación desde la ópera, desde la música sinfónica, con eventos políticos como la Conferencia Panamericana, pero no había un foco en la mediación. En el 54 es la primera vez, es decir, 60 años después, la primera vez que un artista afro se presenta en este espacio, que es mucho tiempo para hacer un teatro público nacional. Entre el 2008 y 2014 se cierra el teatro para una restauración, se abre y ahí empieza a existir un programa de formación de públicos. Entonces, la primera vez que se empieza a hablar pues que empieza a haber una relación y un interés hacia el público. Sin embargo, como lo hablábamos en el caso colombiano, en los museos y la lectura, las bibliotecas tienen unos programas de mediación ya de larga trayectoria, pues de larga relativamente, más de 20 años, programas muy fuertes
que ya tienen todo un recorrido, pero en artes escénicas en Colombia no hay una tradición de mediación. Somos uno de los únicos y pocos espacios que habla como tal de la palabra y del término mediación. Somos uno de los pocos espacios que tiene un área y un cargo de mediación, afortunadamente. Pero pues hay muchos teatros que tienen un área educativa, pero para decirles que la discusión y la reflexión es muy nueva, es muy nueva, y por eso pues también celebramos estos encuentros de diálogo de región, porque tenemos que también abrir el diálogo y el espacio desde una visión regional, porque no es lo mismo hacer mediación en otros continentes que en Latinoamérica, con unas dinámicas y unos momentos coyunturales bien particulares. Entonces se hablaba de formación, y en el 2020, en pandemia, repensamos, resignificamos y volvimos a imaginarnos qué estamos haciendo, quiénes son los públicos, quiénes son los no públicos, y pasamos de este paradigma de la formación de públicos a la mediación. Pero entonces aquí es otro de los temas que poníamos sobre la mesa y el cual me gustaría abrir la discusión, y si quieren participar a través de la aplicación, y es si un tipo de mediación excluye a la otra. Es una de las preguntas que discutíamos ayer con las compañeras, con las colegas, sobre, digamos, en este caso, y para ponerlo en un punto concreto, y es en el 2020, pues cuando llego a trabajar en el teatro, digo, bueno, no hay un vínculo con la comunidad cercana, no hay un vínculo con colegios, no hay una base de datos con, por ejemplo, muy cerca hay muchas trabajadoras sexuales y grupos LGBTIQ+ al teatro, hay grupos de adultos mayores, como, ¿dónde está toda esa comunidad? No había. Entonces yo no puedo empezar un proceso de co-creación, de laboratorio, de experimentación, de mediación artística, si ni siquiera tengo un contacto mínimo con la comunidad. Entonces primero había que crear esos vínculos, y en esos vínculos pues salimos a preguntar qué necesitan, qué quieren, por qué no están entrando con un pie en la calle y un pie adentro, y muchas de las preguntas nosotros desde la oficina imaginando laboratorios creativos, participativos, comunitarios, pero la gente me decía, no, yo quiero una visita guiada normal. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, estoy trabajando desde la oficina imaginando un proyecto revolucionario, innovador, pero hay que escuchar mucho, y es la gente me decía, yo lo primero que quiero hacer es entrar al teatro y que me cuenten la historia, o sea, una visita tradicional. Entonces, bueno, era como cómo crear primero esos pequeños vínculos, ir paso a paso, hablar con los colegios, identificar profesores aliados. Creo que tener profes aliados en los colegios es la clave, ir así paso a paso. Luego ya empezamos a abrir espacios participativos, por ejemplo con el programa de jóvenes reporteros, que era darle la palabra a los jóvenes. Jóvenes también es una población que no está llegando al Centro Nacional de las Artes, teniendo en cuenta que hay más de 10 universidades alrededor en la localidad, y nos preguntábamos, pero ¿dónde están los jóvenes? No están viniendo, ¿qué pasa? Entonces empezar a abrir espacios participativos. El Club de Jóvenes Reporteros, les voy a mostrar algunas fotos. Bueno, ella es Edelmira Zapata, la hija de Elia Zapata, las comunidades LGBTI de la localidad, trabajo de creación con niños y niñas sordas. Lo que les contaba de las visitas guiadas, llegamos a repensar las visitas, a hacer visitas escénicas, visitas musicales, a más diálogo, y la gente me estaba pidiendo visitas normales donde les contemos la historia. Entonces, como que también voy a ese punto de crear vínculos, y que la mediación o esos cambios de paradigma son procesos a largo plazo. Es decir, 3 años después de haber creado esos pequeños vínculos, esos pequeños pasos, ya nos atrevemos a hacer un proceso de co-creación con población sorda, por ejemplo, que estamos adelantando este año. Pero hace 3 años no tenía ni una sola persona que viniera al teatro. Entonces, solo 3 años después, cuando ya incluso tenemos una mediadora sorda en el teatro, donde ya identificamos las organizaciones, donde ya es normal, donde ya para el mismo equipo del teatro, el equipo de seguridad, el equipo de logística, es normal que entren y salgan personas sordas o personas con un perro guía, personas ciegas con un perro guía. Pero hace 3 años entrábamos todos en colapso, ¿cómo me voy a comunicar con ella? ¿Qué voy a hacer? Y no puede escuchar, y la música.
pero ya es normal, es decir que a lo que voy es que vamos paso por paso, estas son las visitas ya cuando teníamos colegios aliados a construir con los colegios una visita más didáctica y donde los equipos técnicos no colapsaran porque había niños y niñas corriendo por todo el teatro buscando unas pistas escondidas. Las visitas multisensoriales para personas con discapacidad, el club de adultos mayores de la localidad, lo que les decía, como ellos simplemente querían ver ópera y entender la ópera y para ellos eso era significativo y hoy en día ya durante 3 años pues los adultos mayores de la localidad empiezan a entrar y a venir al teatro. Trabajamos mucho desde este concepto de la multisensorialidad. Esto fue en la inauguración, cómo invitamos a los pueblos indígenas, es la comunidad Wayuu del norte del país, y cómo en el para qué, que es la pregunta que nos hacemos y que nos dejó ayer María Caso en su charla, y es el para qué y el preguntarnos continuamente el para qué. Para mí uno de los grandes para qué en nuestro contexto y en nuestro espacio, pensando en la institución situada, y uno de los grandes para qué es para que se sientan legítimos de estar ahí, de estar en un escenario, de estar en este espacio, y creo que ese es uno de nuestros grandes retos porque no existía, pues no había, los pueblos indígenas no ingresaban al teatro. Este es el programa de jóvenes reporteros. Las cartillas pedagógicas, entonces iniciamos haciendo cartillas pedagógicas, uniendo currículo con las obras, y ahora este año, pero ya después de tener aliados, después de trabajar 3 años con colegios, que ellos mismos nos buscan, ahora vamos a empezar un proceso de siembra de pensamientos bonitos que se conecta con la línea transversal del agua y de la tierra y del cuidado del planeta con los pueblos originarios, y es esta idea de cómo con la siembra literal los indígenas pues siembran un pensamiento bonito. En Colombia pues hay un pasado muy fuerte de guerra, de violencia, y como con la siembra de un pensamiento bonito vamos a reparar y prevenir daños futuros. Vamos a hacer un trabajo con colegios de co-creación y de siembra de pensamientos bonitos en conjunto, que va a tener un proyecto de data visualización. Y bueno, para no extenderme más, yo respondo a la pregunta del futuro que seguramente vamos a discutir ahora en el panel, y pues que los invitamos también a participar a través de la aplicación. Y yo no sé cuál es la mediación del futuro, pero tengo una lista de deseos. Y pues en este momento que estamos en el Centro Nacional de las Artes, donde ya pasamos a este cambio de paradigma, primero de la formación de públicos a la mediación cultural y ahora la mediación, diálogo y comunidades, yo con el equipo que trabajo les digo todos los días como, bueno, hoy estamos contando la historia de hace 130 años del Teatro Colón, de cómo ha sido un lugar de exclusión, etcétera. ¿Qué estamos haciendo hoy en la mediación para que dentro de 130 años los mediadores del futuro cuenten nuestra historia? Como que esa es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Y para ir respondiendo y dejando la conversación abierta, en mi lista de deseos de la mediación del futuro incluiría que no sea necesario nombrarla, sino que sea natural, porque aquí estamos repitiendo que la mediación, reivindicándola, nombrándola, llamando, pero yo espero que en 130 años no sea necesario, sino que sea natural y transversal, que los artistas se piensen la mediación desde su formación, desde su creación, lo mismo los directores, los agentes culturales, que sea normal que exista la mediación, tener instituciones mediadoras flexibles donde no sea necesario reportar un número de beneficiarios, de personas sordas, ciegas, etcétera, sino cómo pensar esos procesos y esas relaciones mucho más cualitativas y a largo plazo. Y definitivamente, y creo que es la clave de que estemos acá en este espacio y abriendo este diálogo entre Chile, Colombia, España e Iberoamérica, y es el trabajo en red. Creo que es clave, es necesario para que entendamos los espacios culturales como espacios de mediación desde un punto de vista político, artístico y creativo. Gracias.
Muchas gracias, Sara. Realmente muy interesante toda la transformación que están logrando desde un lugar o una institución que durante tanto tiempo fue ícono de la alta cultura, ¿cierto?, para transformarlo en un espacio abierto y situado en el presente. Para que vayamos avanzando y que Gaby pueda contarnos con calma de su proyecto, te paso la palabra. Bueno, voy a poner el cronómetro para no extenderme demasiado. Bueno, no sé dónde quedó el cronómetro. Acá está, iniciar. Bueno, mi nombre ya lo nombraron, soy Gabriela Goy. En principio, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por generar este espacio, porque yo me voy con más conocimiento que lo que venía, y eso se agradece, el encuentro con los colegas, porque surgieron muchas conversaciones en estos días que son hiper importantes, que es necesario tenerlas, que hay que darse el lugar, y no solo en este espacio, sino a la salida, seguir discutiendo y pensando y repensando las cosas que no son ni evidentes ni seguros que sean así como hay que seguir. Cuando nos preguntamos sobre el futuro, comparto con Sara, no lo sé, pero sí en estas conversaciones que tuvimos fui agregando cosas en la presentación que tenía, lo van a ver porque hay cosas diseñadas por un diseñador y se nota, y otras por mí, y lo van a ver en las diapositivas claramente. Así que, pero bueno, tiene que ver con esta permeabilidad de pensar y repensar las cosas, que me parece muy importante para una institución, para un programa de gobierno, para un programa artístico, desde todos los lugares. Bueno, vengo de Argentina, como lo dice la presentación, de Buenos Aires. Trabajo en el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, y les vengo a presentar un programa en el cual estoy trabajando hace unos meses, que se llama Abasto Barrio Cultural. Para presentar el programa tengo que hablar primero del Abasto, que es el barrio donde se inserta este programa, porque este programa surge como una necesidad en el 2020, cuando nos atravesó la pandemia a todos. El Abasto es un barrio lleno de teatros, lleno de espacios culturales, lleno de bares culturales, que se vio afectado en un 100%, como todos lo podrán imaginar. Ante esa necesidad de los cierres de los espacios y la necesidad también del acceso a la cultura de parte de la ciudadanía, se piensa desde el Ministerio de Cultura un programa que pueda sostener la actividad de alguna manera, por más que no sea presencial, de aquellos espacios. Perdón, me falta una... no, acá está. El Abasto es ese espacio que ven ahí en la foto del costado, y lo que ven ahí atrás es el shopping del Abasto hoy día, pero que hace muchísimos años era el mercado central de Buenos Aires. Y cuando ese mercado se desmantela, quedan un montón de locales y de galpones desocupados, que son habitados por comunidades migrantes y por artistas. Es por eso que hoy día el Abasto es un lugar lleno de artistas y de teatros y espacios culturales, porque eran los espacios económicos a los cuales podían acceder los artistas que nunca tuvimos plata, entonces, históricamente. Bueno, como les contaba, es un modelo de gestión participativo, porque en realidad trabaja con los espacios culturales y los vecinos, y después les cuento los objetivos, pero antes quería mostrarles este plano para que ustedes entiendan cómo es el Abasto. Eso que se ve ahí en el medio es el mercado. No sé si puedo puntear acá. Sí, esto. Esto que se ve acá en el medio es el mercado que veían recién en la foto. Y esto es lo que se denomina el barrio del Abasto, que no es un barrio reconocido formalmente, sino que es un barrio cultural. Es un espacio que la gente reconoce como el barrio del Abasto, pero si lo ven en la cartografía de Buenos Aires no lo van a encontrar. Está entre la Comuna 3 y la Comuna 5. En este espacio, que son alrededor de unas 15 cuadras por 10,
hay más de 80 espacios culturales, bueno, 26 restaurantes, 23 galerías de arte y 4 bares notables. Acá visualmente se pueden graficar la cantidad, pero la cantidad de espacios que hay en un mismo, muy concentrados. Entonces, bueno, este programa surge justamente por una necesidad de hacer vivir a toda esta gente, y cuando digo hacer vivir lo digo de manera literal, porque al no tener sus espacios abiertos, estaban realmente en un problema, como todos lo habrán vivido. Y busca poner en red a todos estos espacios y pensar una política común, una política participativa para el barrio, potenciando el trabajo de los espacios culturales independientes, que son esas siglas, SI, y a la vez poner en valor todos los rasgos identitarios del barrio. Cuando digo esto es pensar quiénes habitan, preguntarse por el otro. Digo, no pensar que el barrio del Abasto es el barrio del tango solamente, que es lo que consumen los turistas, sino que hay un montón de comunidades latinoamericanas, pero también comunidades que se han visto exiliadas. Ahora, bueno, tenemos la novedad que estamos recibiendo muchos rusos en el barrio del Abasto, y se hacen presentes y nos preguntan por actividades que puedan integrarse ellos también, porque continuamente está integrando a gente que migra. Bueno, quiero seguir. A partir de esto se diseñaron un montón, y cuando digo un montón, hablo de un montón, y voy a nombrar solo algunas, de pequeñas ideas que se transformaron en convocatorias y en programas. Por un lado, nos era muy necesario relevar quienes estaban ahí adentro, por eso se creó ese mapa, saber quién son, trabajar con ellos. Entonces se creó un programa que se llama Comunidad Abasto. Hoy día sabemos que hay más de 80 espacios culturales, pero tenemos fidelizados a 41 espacios culturales independientes con los cuales tenemos un diálogo continuo y podemos hacer un seguimiento casi personalizado. Y cuando digo casi personalizado es tener el WhatsApp de cada uno de los espacios y preguntarle cuáles son las necesidades y estar bastante atentos a esto que relevan todo el tiempo las diferentes instituciones y espacios que integran esta comunidad Abasto, y poder dar alguna especie de, no sé si de solución, pero una mano, como le decimos, démosle una mano al espacio, no sé, la Casona de Humahuaca, que necesita ver si podemos ayudarlos con una actividad que van a realizar, con la promoción. Y esto es uno a uno, o sea, no hay otra manera de hacerlo que no es uno a uno. También hicimos otro programa que se llama Abasto Abierto, que en estas necesidades relevamos que a fin de mes, por ejemplo, la gente mermaba, el público mermaba de todos los espacios, porque la gente no llega a fin de mes y porque no consume espectáculos, porque no tiene dinero. Entonces se creó un programa con un apoyo de funciones a fin de mes para los espacios culturales que se anoten, que el valor de la entrada sale 150 pesos. 150 pesos son 20 céntimos de dólar. En peso chileno no sé cuánto es, pero es poco, muy poco. Sí, 100 pesos, 200. Eso sale una entrada en cualquier espacio cultural independiente del Abasto, dentro del programa Abasto Abierto. Entonces los espacios se anotan y pueden acceder a estar en este programa. Tenemos otro programa que se llama, acá tenía las presentaciones sobre Comunidad Abasto, que era lo que le contaba antes de los espacios fidelizados que tenemos hoy día en la base de datos. Tenemos otra, esto es del Abasto Abierto, que
ahora se abre la convocatoria el 29 de mayo para aquellos espacios que se quieran anotar. Es la segunda vez que lo lanzamos, se lanzó el año pasado y se vuelve a lanzar este año. Hay todo, voy y vengo porque me parece importante como ir un poquito en orden cronológico también que se fue haciendo. Se creó un programa Abasto in situ que cuando los espacios se vieron con la necesidad de empezar a programar sus espacios nuevos y volver a la presencialidad, había una gran dificultad para que la gente vuelva a las salas. Entonces pensamos en un programa justamente para que ocupen el espacio público, pero eran los mismos espacios culturales que proponían programación en la calle. Entonces hicimos una edición el año pasado de Abasto in situ donde participaron algunos espacios culturales y ahora estamos lanzando un premio que se llama Abasto in situ, que esto fue gracias a alguna gestión que hicimos con el Banco Ciudad que nos dio un dinero importante para poder entregar este premio. Y va a haber un concurso donde se van a entregar 6 premios bastante grandes, que no solo ya es para los espacios, sino para también artistas que se quieran presentar para producciones in situ en el barrio del Abasto. Estamos lanzando un laboratorio que empieza en estos días de innovación ciudadana, que la idea es que los propios ciudadanos y ciudadanas puedan presentar proyectos y durante 10 días crear un laboratorio para pensar en esos proyectos cómo mejorar aspectos del barrio. Todos están atravesados, hay una cosa importante de los proyectos que tienen que tener relación con alguna disciplina artística, entonces las soluciones vienen de la mano del arte. Bueno, y un montón de otras cositas que hemos hecho, pero que ahora no viene al caso contarlas. Como colorar... sí viene al caso. Por este programa se ganó un premio importante, el programa Abasto Barrio Cultural, y se desarrolló, gracias a eso, una mejora en el espacio público, porque tiene es interesante la visión de Abasto Barrio Cultural en relación a pensar el barrio en todos sus aspectos, culturales, de patrimonio, de espacio público. Y entonces, a través de un relevamiento de aspectos identitarios del barrio, se pudo convocar a artistas que trabajaron proyectos de murales en vía pública y, bueno, acá hay algunos resultados, se ven algunos resultados de cómo fuimos implementando esos murales. Esto fue en un corredor que le llamamos ahora corredor biocultural de la calle Agüero, que era una calle muy, muy oscura, con muchos problemas de asentamientos urbanos y que la gente verdaderamente no quería transitar por esa calle. Entonces, a través de una mejora de iluminación, pero también de un reverdecimiento de plantas que pusimos, que son todas plantas nativas, se instalaron también estos murales, que la verdad que hoy día te da bastante alegría transitar ese corredor que a la vez releva aspectos muy interesantes del barrio. Por ejemplo, en la segunda foto, en la foto del medio, lo que vemos es un mural lumínico que lo hizo Isol Micenta, que es a través de una historia que hay que en el barrio del Abasto se hicieron excavaciones y se encontraron animales prehistóricos. Esos animales prehistóricos, esta historia se la cuenta, que es verdad, es todo verdad. Esta historia se las cuenta a una de las escuelas del Abasto y los niños y niñas dibujan esos animales que les estaban contando y Sol, que es una gran ilustradora, propone hacer esos dibujos de los niños y niñas
en formato lumínico, se ve muy mal en la pantalla, me acabo de dar cuenta, pero en formato lumínico. Y bueno, hoy día es un mural de 30 metros cuadrados que es hermoso transitar. Si van a Buenos Aires, les invito a pasar por este lugar. Como final, les cuento que el Abasto Barrio Cultural era un programa que no tenía un lugar situado, era un trabajo en territorio. Y hay un lugar que es del gobierno de la ciudad, que se llama Parque de la Estación, que durante la pandemia funcionó como vacunatorio y sí funcionó una biblioteca que ya existía, que es un espacio recuperado por los vecinos. Son antiguas bodegas de trenes y nos otorgaron ese espacio para poder gestionar todo el programa Abasto Barrio Cultural, pero también para que ese espacio sea abierto a la comunidad y sea un espacio más para poder ofrecer actividades. Lo interesante fue el pensamiento y la discusión, y en esto sí entra el concepto de cómo se sitúa uno en un espacio que tiene 80 espacios culturales. ¿Por qué abrir uno más? ¿Por qué desde una institución pública ofrecer actividades completamente gratuitas la mayoría de las veces y no matar al resto de la comunidad y ecosistema que tenemos al lado? Entonces, a partir de un diálogo bastante interesante, pensamos cómo iba a ser este espacio. Este espacio está cogestionado por los vecinos y vecinas del barrio del Abasto, porque como fue un espacio recuperado por ellos, son cogestores del lugar. Entonces, hoy día integran la programación del Abasto Barrio Cultural, también lo integran los espacios culturales del Abasto, proponiendo programación, y también es un espacio que brega por ser un lugar sostenible, que tiene su huerta, aquí tiene su huerta orgánica, que es una huerta comunitaria. Todas las semillas y las plantas que crecen ahí en la huerta van a parar a calles del Abasto, que hicimos la urbanización, que se trabajó con espacio público, en el Parque del Abasto, que como verán es bastante grande, es toda esta parte, a ver si ve. Bueno, no sé cómo acá. Todo esto hoy está lleno de plantas nativas. Esta es una foto bastante vieja del lugar, pero todo esto hoy está lleno de plantas nativas. Algunos dicen que son yuyos, pero son plantas nativas que crecen muy alegremente. Aquí está la biblioteca. Esa es la biblioteca que integra, es una biblioteca pública que está abierta todos los días. Y esta es una nave que fue abierta recientemente porque durante la pandemia funcionó como vacunatorio y es ahora que se reabre y nos proponen integrarlo a la actividad cultural del barrio. Y bueno, es muy reciente porque se abrió el 6 de mayo, entonces estamos lanzando todos los programas que se pensaron para ese espacio, que tienen que ver con eso, con respetar un ecosistema que existe, integrarse en una comunidad de un barrio creativo, pensar cómo se trabaja en conjunto con los espacios creativos, con los vecinos y vecinas del barrio, con los artistas del barrio también, que tienen gran necesidad también de acceder a espacios. Y sin extenderme mucho más, de hecho puse el cronómetro y no vi cuánto voy 18 minutos, bárbaro. Nada, quiero relevar este concepto que surgió de las charlas de institución mediadora. Esto no es una institución, es más un programa de gobierno, pero me parece importante pensar cómo cada programa que pensamos o cada lugar que pensamos tiene que funcionar como mediadora entre lo que hacemos y la comunidad
porque si no, no tenemos en cuenta al otro, no pisamos la calle, no nos bajamos de la catedral, no, gestionamos desde un escritorio, todas las cosas que fuimos nombrando y que me parecen importantísimas rescatarlas. Y nada, puse 3 palabras que me parecen importantes, que es escucha, acompañamiento y apertura. Escucha para entender qué es lo que necesita el otro, los otros, los otres, les otres. Un acompañamiento para entender no solo lo que necesitan, sino también para acompañarlos en el proceso, de decir, bueno, estamos acá y vamos juntos, no es que te programo y suerte y hace una buena obra, sino te acompaño en el proceso, te acompaño con las dificultades y entender que en el camino hay cambios de planes y una apertura a que más allá de mi plan pueda entender que mi plan puede cambiar, que si uno piensa un programa, pero el programa puede cambiar y nada, estar abierto a eso. Y nada, y gracias. Muchas gracias, Gaby. Muy inspirador todo el trabajo que han estado haciendo con el territorio, desde el territorio. Y sobre todo me llamó a mí la atención cómo han ido moldeando, ajustando y flexibilizando también el trabajo, las líneas de trabajo, las distintas convocatorias, de acuerdo a los intereses, deseos de los habitantes y de estos espacios culturales independientes. Ahora tenemos muy poquitos minutos, así que quiero invitar de nuevo al escenario a Cristina Alonso para que... Somos tu fan. Para ver si en muy poquito rato logramos comentar un poco de algunas ideas de lo que creemos en relación a la mediación del futuro o quizás a la mediación deseada, me caso con esa idea de Sara, y quizás también compartir lo que hemos estado tramando en estos 2 últimos días entre todas y las distintas instituciones que estamos aquí representadas. Cojo un poco la aposta que estas mujeres llevan un rato charlando. Leyendo un poco aquí los comentarios, hay uno que ponía ¿por qué no habitar el presente y estar pensando en los futuros? ¿No? Creo que los presentes son presentes continuos y que si no hacemos ejercicios de imaginación y borradores de ficción, seremos incapaces de ir más allá, ¿no? Roger Bernat, en la charla de vídeo que hemos visto, explicaba algo que para mí es súper revelante, ¿no? Que dice, excesivamente, cuando estás en un espacio escénico y en una obra, sucede que te sientas en una butaca y aquello que te van a narrar o aquella narrativa te sorprende muy poco porque sabes perfectamente qué es lo que va a suceder, ¿no? Creo que ese es el reto de imaginar ese futuro, ¿no? Y a mí en ese cómo imaginar futuros siento que pasa por practicar y pasa por practicar y experimentar y pasa por errar y pasa por generar complicidades y pasa por tener espacios que acepten ese riesgo, ¿no? Y cuando estamos hablando de cómo estamos pensando esa mediación del futuro, para mí tiene que ver con cómo generamos complicidades que creen espacios, y lo decía Gabriel ayer de Se Crea, ¿no? De que sean espacios en el que no te sientas controlado, en el que te sientas en un lugar de espontaneidad, pero que sobre todo te sientas seguro. Y cómo creamos espacios seguros para inventar y cómo creamos espacios seguros para construir otras maneras de hacer. Y es asumiendo riesgos, ¿no? Yo creo que en esta invitación que nos ha hecho GAM, que ha sido como una agenda de trampa encubierta maravillosa, ¿no? Ha sido que ha hecho... hay un juego que ha hecho como 3 ases, ¿no? Uno es hacer un seminario para compartir conocimientos y saberes, pero sobre todo
para hacer una apuesta clarísima de nombrarse de forma distinta y hacer un cambio de organigrama y hacer una explicación pública hacia dónde está, como mínimo, construyendo esa situación de futuro, ¿no? De una forma valiente y atrevida, dando sus primeros pasos, aunque hace 3 semanas que estáis en esa situación, ¿no? Y otra es crear esos conversatorios que estaba diciendo Gaby, que estaba diciendo Sara, ¿no? Que son esos conversatorios informales que en el sin querer están tejiendo redes, ¿no? Y en ese tejer es cómo nos atrevemos a decir, no sabemos, pero cómo nos vamos a acompañar, ¿no? No sabemos, y cómo en ese saber, cómo generamos espacios de prototipación, de mediación artística con artistas, en el que podamos ofrecer un espacio amable, cómodo, en el que la lógica de la producción no esté basada en la obra, sino esté basada en la investigación, en el proceso, y que nos permita tener tiempos largos más allá, ¿no? Y en esa historia que no teníamos prevista cuando uno acepta una invitación, es que después esa invitación viene con un regalo, ¿no? Y estas 4 instituciones intentan hacer ese doble paso, ¿no? Que es intentar generar una estructura en red, ¿no? De prototipación, de mediación, de acompañamiento en metodologías artísticas, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar esto? No lo sabemos. ¿Qué va a comportar en términos de encontrarnos? Se supone que más de lo que teníamos previsto, ¿no? Que no era solo una invitación para un día, no era un tomar un café, sino que parece que vamos a hacer unas vacaciones durante un tiempito, ¿no? No sé si compartimos un poco. Yo sumaría a lo que estabas diciendo. A mí no solo me cuesta hablar de la mediación del futuro, sino también del futuro. En esta sensación de permanente cambio, de permanente crisis medioambiental, política, social, en Chile específicamente en medio de un proceso constituyente que al parecer va a terminar muy distinto a cómo comenzó. Hay demasiadas incertidumbres y creo, o por lo menos a mí me sirve y creo que así lo hemos compartido también con el equipo, como de pararse en las convicciones. No sabemos lo que va a pasar, pero sí nos paramos en las convicciones, y creo que en estos días nos hemos también encontrado, más allá de lo que resulte de nuestro plan, creo que nos hemos encontrado también en esa convicción, y es algo que también valoro mucho. Eso. Sí, yo pensaba mucho cuando Sara hablaba de los deseos del futuro. Esto es un programa de gobierno, por ejemplo, Abasto, y yo lo que deseo es que, más allá de los gobiernos, este programa pueda continuar, porque me parece un programa virtuoso. ¿Y qué pasa cuando las iniciativas son buenas, pero no hay continuidad? Entonces me parece que es un poco responsabilidad también de todos que las cosas que están bien funcionen, y reclamar que eso siga funcionando es bastante una responsabilidad colectiva. Un poco a colación, como comentario, cuando me tomé el taxi para venir, el taxista me dice: vas a GAM. Yo trabajé como jornalero creando el edificio, y nos había contado Coti esa historia justo 2 días antes. Y cada persona que habita un territorio tiene una imagen de la institución. Y esa imagen yo creo que es tan diversa como personas que lo habitan. Entonces, esa construcción colectiva me parece fundamental. O sea, más allá al que le toque estar sentado en una dirección, en un puesto, circunstancialmente, me parece que las instituciones los hacemos todas y todes, y como comunidad es necesario que nosotros pensemos también cuál es el futuro de ese lugar. Y nada, una cosa que me quedé pensando entre que venía, armaba la programación, y en ese comentario del señor, ¿no? Que era parte de esta institución, y yo trabajaba de taxista, pero tiene una memoria y tiene una
un imaginario sobre este lugar y tal vez un pensamiento de lo que funciona acá adentro. Yo no sé si sabe lo que funciona hoy acá adentro, pero yo creo que se debe sentir parte tanto como los que hoy estamos acá participando. Nada, eso. Yo solo quería celebrar ver tanta gente en el público en estos 2 días, una grata sorpresa que ya se esté poniendo esto sobre la agenda, sobre en el sector, ayer cuando levantaban y hoy la mano, artistas, mediadores, gestores, muy sorprendida gratamente de ver a los artistas pensándose en las cuestiones de la mediación, tantos mediadores, feliz de ver tantos mediadores en Chile. En Colombia tenemos muchos menos mediadores, entonces lo celebro, y el equipo del GAM tan comprometido, porque uno de los retos de la mediación en las instituciones, y que también lo hablábamos en nuestras discusiones, y es esa mediación también entre los equipos, porque eso es un gran reto, porque entendemos obviamente los tiempos, las necesidades artísticas, los artistas, los egos de los artistas, las producciones y todo lo que eso implica, y que se le dé un valor igual de importante a la mediación. Lo celebro enormemente, y muchas gracias al GAM por la invitación. Sí, yo diría que hay algo que es muy distinto, ¿no? O sea, plantear una relación en este caso, entre 4 realidades muy diferentes, pero que no están basadas en la eficiencia, ¿no? Porque basarnos en la mediación significa basarnos en la investigación y, por tanto, va a ser basarnos en el no saber. No estamos acostumbrados a acompañarnos en el no saber. Estamos acostumbrados a acompañarnos en el sí, en la excelencia, en la eficacia, en el éxito, ¿no? Acompañarnos en el no sé es otra fragilidad, ¿no? Y a mí me gusta una sociedad del futuro que sabe acompañar lo frágil y que lo sitúa como un acto valiente, el que el error forma parte de la experiencia del aprendizaje, ¿no? Y que, por tanto, lo que propone son contenedores relacionales en el que el artista no tiene que venir con sus certezas y, por tanto, con sus productos cerrados, sino que eso comporta otra relación de encuentro, ¿no? Otra relación con otros tiempos, otra relación de otras escuchas, otra relación de gestionar los presupuestos en el que no estén adjudicados a partidas estancas, sino que eso comporta tener bolsas abiertas del no saber. Porque si nos acompañamos en el no saber, ha de ser de verdad. No podemos tener una agenda oculta de una programación diseñada, sino que ha de ser coparticipada y codiseñada entre todos los agentes. Y eso siento que es un cambio estructural en todas las áreas de todos los equipos, ¿no? En cómo mira comunicación, en cómo mira producción, en cómo mira gerencia, ¿no? Y nos va a generar una historia de extrañamiento a todas, seguro, y de raro, ¿no? Nico, la coordinación de mediadores de GAM, ¿no? Me decía, en una de esas estaciones que está en estos momentos trabajándose con las escuelas, me decía la primera vez, era, wow, Cris, qué raro es esta sensación, ¿no? Y después al mediodía estábamos hablando y le decía, expande el concepto de raro, ¿no? Porque raro puede tener connotaciones como negativas o connotaciones a dónde me llevas, pero cómo redefinimos las palabras, ¿no? Silvia Pérez Cruz nos proponía qué difícil es nombrar lo imposible, ¿no? Yo creo que nombrar lo imposible es atreverse a inventar palabras. Yo me invento un montón de palabras, pero especialmente porque tengo una dislexia fuerte y me has de traducir. Pero en ese mediodía que estaba, Nico hablaba de lo raro y dijo, porque sucedía algo extraño, que era que yo no sabía y estaba en el mismo lugar que con los chavales y tenía una experiencia cada vez distinta, porque lo que tengo con estos dispositivos son dispositivos de estructura que no sabes dónde sucederá y que, por tanto, estás en esa composición del no saber. Y eso es un lugar de igualdad de conocimientos súper interesante y que va a obligar
a que todos tengamos otra paciencia y otros tiempos, ¿no? Bueno, nada, en honor al tiempo vamos a dar por cerrada este panel.